Qué pena, una preguntita. Cuéntame. Humanismo, ¿qué materia es? Español. Inglés. Hija, ética. ¿Listo? Como es que nomás tengo imprimidas las hojas. Como es que no está imprimida la hoja, o sea, no nos mandaron la hoja de humanismo. Esa no hay necesidad. No aparece. Listo, ven, ya te aclaro esa duda, ¿listo? Tranquila, no hay lío. Lo que pasa es que el área de humanismo, ¿cierto? No lo van a encontrar en el módulo, entonces no hay lío, ¿listo? Por eso, veo a doña Marina que ya tiene listo el collage y ya la vi que encendió su cámara y bueno, Profe, ahí te mandé el collage por WhatsApp. Listo, sí, yo sé que ya hay muchos que me lo han enviado por el WhatsApp, ¿sí? Profe. Sí lo veo. Ay, señora Marina, te escuchamos, está hermoso ese collage. Señora Marina. Profe, qué pena, en demoradito, pero tocaba cumplir con la tarea, ¿ok? Sí, eso veo. Señora Marina, ¿no lo quieres compartir? ¿Me escucha? Bueno. Sí, te estamos escuchando. ¿Nos quieres compartir tu collage? Sí. Listo, dale. Sí, profe, claro. Listo. Ya espera un momentico en la cámara, a ver. A ver, te escuchamos. Profe, entonces comenzamos con la familia. ¿Cierto, profe? Sí. La familia, no, primero la pareja, pues yo ya tengo la pareja, la familia ya la tengo, los amigos ya estuvieron, me falta pasear. Mi sueño a corto plazo pues es terminar mi bachillerato, profesional, ir a la universidad. Bueno, la casa, el carro ya están, eso ya está. Lo principal es la fe, la religión. Yo no tengo religión, creo en el Dios mío y listo, profe. No es más, ¿ok? Listo, señora Marina. Eso, está excelente el trabajito. Listo, señora Marina. Ok, profe, eso es todo, gracias. Listo. Ya que empezamos con la señora Marina, ¿sí? Y para muchas todavía de las personitas que no me han presentado el collage, no hay problema, los sigo esperando acá. Cuando se animen a compartirlo, acá los vamos a estar escuchando, ¿cierto? Para las personitas, escúchame en un segundo, ¿sí? Antes de que empiece. Antes de que sigamos con la duda y para las personitas nuevas, el área de humanismo como tal no la van a encontrar dentro de sus módulos, ¿sí? Porque es una materia anexa, ¿sí? Pero no está ya anexada, ¿sí? Ya que radica más hacia nuestra parte personal, ¿sí? Vamos a generar ciertos puntos de vista, ¿sí? En todas las temáticas que trabajemos en las clases, de acuerdo a nuestro concepto personal, ¿listo? Entonces, por eso no la van a encontrar allí. ¿Alguien me iba a decir algo? Profe, que yo no sé la verdad que lo que toca que hacer es que el sábado pasado no puedo entrar a clases. Listo, no te preocupes. Bella, en el chat va a quedar mi número de teléfono, el 311-865-6181. Y si no me marcas, yo voy a estar ahí de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y cualquier dudita que tengas, yo con mucho gusto te la aclaro. ¿Listo? Para que te coloques al día. ¿Listo? Lo dejan en el chat, ¿cierto? Sí, en el chat queda. ¿Listo, Bella? Bueno, mis queridos y queridas, después de haber compartido, ¿cierto? Nuestras dos primeras actividades que fue los sueños cumplidos y los sueños por cumplir con las fechas que debíamos colocarle, ¿sí? El collage con nuestros sueños que vamos a cumplir a corto, a mediano y a largo plazo. Vamos a continuar hoy con este tema súper importante y es bloqueo emocional. Yo ya ¿sí? desayuné mi vida.
En el bloqueo No, mi emocional, vida, de pronto algo calientico, pero no en el más. bloqueito emocional les voy Lo a que tú pedir un vayas a hacer, favor. mamita. ¿Listo? Les voy a pedir un favor pequeñito. Mi profe está ahí. Ah, sí. Bueno, ya lo silencio. En los bloqueos emocionales, vamos a hablar hoy del tema, se me perdió el hilo, del bloqueo emocional, ¿sí? Se me generó el primer bloqueo emocional porque estaba escuchando los sonidos de ustedes y perdí el hilo conductor. Sí, después de haber visto estos dos primeros puntos, ya me acordé, van a seguir con el mapa conceptual que vamos a realizar el día de hoy, que va a ser nuestro tercer trabajo, ¿listo? Van a realizar los bloques, el tema central de este mapa conceptual va a ser el bloqueo emocional, ¿listo? La personita que tiene levantadita la mano, ¿me dice, por favor? El código Profe, N. es que hay muchachos que no han podido entrar a la clase, que no pueden entrar, entonces, ¿qué Listo, profesora? no te preocupes. Bueno, ustedes saben que nosotros hoy, sábado, tenemos un máximo de 100 personas, ¿cierto? Bueno, en este momento pueden ingresar más personitas. Profe, Ya discúlpeme. mi profe. Está la clase número 4, profe, la Sí, actividad. señora. Sí, señora. Gracias, profe. Gracias. Mi profe detrás de bambalinas está dándole el ingreso a las demás personitas, así que no se preocupen, ¿listo? Y pues, de pronto si no llegan a poder ingresar, recuerden que las clases también de igual manera están quedando grabadas, entonces no va a haber ningún problema, ¿listo? Bueno, y vamos a hablar de un tema súper importante y son los bloqueos emocionales, ¿sí? ¿Por qué se generan esos bloqueos emocionales? Muchas veces nosotros generamos de manera consciente o inconsciente, ¿cierto? Una pequeña barrera, ¿sí? En donde nuestra memoria, ¿sí? O nuestro cerebro, por así decirlo, ¿cierto? Impide que hagamos ciertas funciones, como cuáles. Pensar con claridad, ¿cierto? En ocasiones hasta sentir con claridad se nos impide. Entonces, muchas veces en ocasiones nos sentimos que estamos pasando por una etapa de la vida demasiado absorbente, por así decirlo, ¿sí? En donde a veces no queremos saber de nadie, en donde queremos solo estar con nosotros mismos, ¿sí? Nos sentimos tan vulnerables que a veces hasta sentimos que nos están rechazando, ¿cierto? Creemos que de pronto todos los comentarios que están diciendo a nuestro alrededor es en contra de nosotros, ¿sí? Como que creemos que toda esa situación, ¿sí? Y que el mundo se nos viene encima. No obstante con eso, ¿sí? Si tenemos problemitas en nuestra casa, ¿sí? Los llevamos para nuestra área laboral, ¿cierto? Y comenzamos también a tener problemas con nuestro jefe porque o con las personas del área laboral, ¿sí? Donde laboramos nosotros, porque no sabemos manejar nuestras emociones. Entonces, para pam, problema, ¿cierto? Llegamos a generar un clímax demasiado tenso, no solo para nosotros mismos, sino también para las personas que nos están rodeando, ¿cierto? Entonces decimos, caramba, yo ahora qué hice, yo me levanté con el pie izquierdo, todo me sale mal, ¿cierto? Sentimos ese rechazo, nos sentimos vulnerables, ¿cierto? Y desafortunadamente ya no vivimos en esa plenitud, sino por el contrario, en un agite súper increíble y anexo a ello, nos sentimos cansados, ¿cierto? Desanimados y no le vemos en una encrucijada que no le vemos un sin salida a toda esta situación. Entonces, esto pasa comúnmente cuando tenemos esos bloqueos emocionales. No obstante, con esto también llegan hasta afectarnos nuestro bienestar y nuestra propia salud, ¿sí? Entonces eso se ve reflejado en muchas ocasiones hasta en ciertas patologías, es decir, enfermedades, ¿cierto? Como dolor de cabeza, náuseas, falta de sueño, en fin, hasta llegar a extremos, ¿cierto? Cuando no controlamos estas situaciones, hasta de pronto tener
algo más relevante, ¿cierto? Como ciertos síntomas de nervios, ¿cierto? Esquizofrenias, bueno, y un sinfín de problemas que se nos pueden presentar por no saber manejar esas emociones, ¿sí? O esos bloqueos emocionales que muchas veces se nos pueden presentar a nosotros. ¿Listo? Una señal, ¿sí? De advertencia cuando se nos están presentando estos bloqueos emocionales, ¿sí? Es que las personas a veces pierden esa agilidad, ¿cierto? En concentrarse, en pensar, ¿cierto? En tomar decisiones, ¿sí? En mantener la atención puesta en lo que se tiene que enfocar, ¿cierto? Entonces, si tenemos algún problemita en nuestra casa, ¿cierto? Lo más evidente es que no nos concentremos en la labor que debemos cumplir en nuestro trabajo, ¿cierto? Entonces, desafortunadamente, no nos concentramos. Si tenemos que presentar algún balance, ¿cierto? O alguna situación de esas, resulta que digitamos mal los números, o si trabajamos en otra área, si teníamos que de pronto preparar de pronto la tintura para aplicársela a nuestro cliente, ¿cierto? Y cambiarle el look, resulta que ponemos otro tono, ¿cierto? Entonces resulta que el tono que le íbamos a poner a nuestro cliente era de pronto un moradito, ¿cierto? Y resulta que no, resultamos aplicándole el color mono porque toda nuestra atención está centrada en lo que está pasando en nuestra casa y estamos haciendo de mal las cosas en nuestro trabajo. Entonces, miren hasta dónde tenemos problemas con todos esos bloqueos, ¿sí? Entonces, la falta de concentración hace que cometamos ciertos errores, ¿cierto? Y no nos enfoquemos en lo que realmente debemos concentrarnos en este momento. ¿Listo? Muchas veces también nos dejamos llevar por esas angustias, por esas incertidumbres, cuando tenemos que tomar esas decisiones, nos dejamos persuadir por lo que de pronto nos están diciendo las demás personas, ¿cierto? Entonces, hacemos caso a lo primero que nos están diciendo, ¿sí? Y como que perdemos esa falta de confiabilidad y de carácter en nosotros mismos y empezamos a hacer todas las cosas de manera rápida y hasta en ocasiones no escuchamos a la razón, sino por el contrario. Escuchamos lo primero que nos están diciendo y cometemos el error y decimos, ay, caramba, si yo hubiera hecho tal cosa. Entonces, del afán no nos queda sino el cansancio ante todas estas situaciones. ¿Listo? Hay que tener también cuidado con estas señales de advertencia. Cuando ocurre todo esto, ¿sí? Puede pasar algo y era lo que yo les decía a ustedes, cuando de pronto no manejamos todas estas emociones y llegamos de pronto a tal punto de perder esa confianza, ¿sí? Y de pronto esa fiabilidad y empezamos a tener problemas con nuestra propia autoestima. ¿Qué ocurre? Y por el contrario, en vez de tener nuestra autoestima alta, está baja, ¿cierto? Podemos generar esa depresión y ya esa depresión, pero ya demasiado elevada, ¿sí? Que más adelante lo que yo les decía a ustedes nos puede traer ciertos problemas como padecer de pronto estas crisis de esquizofrenia, ¿sí? Y llegar a tal punto de hasta uno perder la razón, ¿sí? Y los estribos de su propia vida. Entonces, a ese punto es al que yo me refiero, ¿sí? Nosotros debemos tener cuidado con toda esta parte, ¿sí? Porque de pronto eso nos puede generar todos esos problemas o esos trastornos de ansiedad que más adelante, pues obviamente, va a ser un problema para todos nosotros y obviamente vamos a perder el control hasta de nosotros mismos. ¿Listo? Señora, Bueno. Síntomas de un bloqueo emocional para que ustedes lo tengan en cuenta. Síntomas. Ustedes dirán, ay, la profecía, ¿verdad?
con las que salen, ¿no? Se van a dar No, cuenta pero que sí las hay. no es mentira. Y son las siguientes, ¿sí? Las siguientes patologías, es decir, que se pueden presentar, ¿sí? De los síntomas de este bloqueo emocional, ¿sí? De estos problemitas, pueden ser la evitación de actividades o eventos por miedo a hacerlo mal o no saber qué decir, ¿sí? En ocasiones cuando nosotros estamos hablando en público, se nos puede presentar algo que se llama pánico escénico, ¿cierto? Entonces teníamos preparado todo un repertorio para decir y desafortunadamente se nos olvidó lo que teníamos que decir. Y quedamos en blanco, no, mejor dicho. ¿Sí? El nerviosismo continuo, ¿sí? El nerviosismo continuo, ustedes de pronto se darán cuenta, y hay personas, ¿sí? Cuando yo algunas veces daba mis primeras clases, ¿sí? En ocasiones yo me llegué a bloquear. En ocasiones me pasaba algo y era que yo siempre me cogía mis manos y, mejor dicho, me sudaban, ¿sí? Y veía cómo los nervios me atacaban, hasta las manos me temblaban, acá donde ustedes me ven, ¿sí? Pero hay en personas que de verdad, o sea, son hasta claustrofóbicas, bueno, en fin, claustrofóbicas, por así decirlo, ¿sí? Y a veces hay personas que, en serio, enfrentarse con la realidad, ¿sí? Estar con mucha gente, eso les genera demasiadas tensiones y les genera ciertos miedos, ¿sí? Perdónenme que no pude pronunciar bien, pero pues la idea es esa, ustedes saben a qué palabra me refiero. Entonces, Claro, profe, no estamos perfectos. dime. Pero, o sea, eso también es como un ataque de ansiedad o de pánico, ¿verdad? Porque a mí una vez me Claro. pasó eso es horrible. Sí, señora, y eso es un bloqueo emocional, aunque tú no lo creas, pero hay en ocasiones que puede llegar a ciertos extremos, que es a donde yo les digo, cuando ustedes no aprenden a manejar esas emociones, ¿sí? Se nos puede llegar hasta convertírsenos en un problema y llegar de pronto a perder los estribos, ¿sí? Y es donde se presentan, digamos, los nervios, ¿sí? Hasta generar la ansiedad más profunda y tener episodios de lo que yo les estaba diciendo, episodios hasta de esquizofrenia y hasta perder el control y los estribos de nosotros mismos, hasta llegar a tal punto de que nosotros perdamos la razón. Por eso es que yo a ustedes los enfoco mucho en que tengan siempre esa fiabilidad en ustedes, en cada situación de la vida que se les presente, ¿sí? Que de pronto ninguna persona les llegue a quitar su paz, ¿sí? Y si lo hablamos de pronto en otros eventos de la vida, ¿sí? Es decir, hablemoslo particularmente cuando tú estás compartiendo tu vida con alguien, ¿sí? Es decir, hablemos en esa situación del noviazgo, por así decirlo. Hay personas que cuando no aprenden a manejar esas emociones, ¿sí? Y de pronto desafortunadamente no se termina en muy buenos términos y hay personas que hasta pierden los estribos y hasta se obsesionan con las personas, ¿sí? Llegan a perder tal punto los estribos que llegan hasta de pronto a atentar contra la integridad de esa otra persona, ¿sí? Dice que por amor aparentemente, y lo que resultan es haciéndole daño a las demás personas. Ustedes dirán, y por eso es que nosotros muchas veces encontramos en las noticias que asesinan, que muertes, que que su propia pareja asesina a tal persona, sí, es porque no se controlan esas emociones. Por eso nosotros debemos ser muy neutrales en cada decisión que tomemos en la vida. Yo por eso les digo a ustedes, y es algo muy bonito, que siempre lo coloco en práctica, y no sé si por acá ustedes escuchan de pronto a Ricardo Arjona, bueno, a mí me encanta mucho este compositor porque él dice, o sea, dentro de su filosofía tiene algo que uno antes de querer a una persona, ¿cierto? Uno debe de quererse primero a sí mismo, ¿sí?
Y ahí sí que la otra persona le retribuye un poquito si le quiere compartir un poquito de ese amor a uno, ¿sí? Pero muchas veces nosotros perdemos los estribos, ¿sí? De pronto por esa, desafortunadamente por esa situación de querer poseer y de mantener todo, ¿sí? Ustedes se darán cuenta en la parte de la pareja, en una persona siempre, digamos, cuando tú tienes un hogar, va a cumplir un mérito demasiado grande, ¿sí? Por eso también cuando a veces las personas que desafortunadamente no pueden continuar de pronto su vida marital, ¿cierto? Que de pronto no pueden continuar cuando uno no maneja muy bien esas emociones, incluso se afecta también a los propios hijos, ¿sí? A los retoños ahí. Entonces vemos por eso hoy en día de pronto, no alcahueteo esa vaina, ¿sí? Pero se generan esos problemas que los hijos se vuelven inseguros, que de pronto los chicos practican el cutting. No sé si ustedes lo han escuchado, ¿saben qué es el cutting acá las personitas que me están escuchando? Y es cortarse. Cortarse, ¿sí? Y es por esa falta de autoestima en las personas, ¿sí? Entonces, no, se cortan, mejor dicho, hay muchas cosas. No juzgo esas situaciones porque pues obviamente eh, todo esto pasa, ¿sí? Porque desafortunadamente a veces uno no genera esa creatividad, ¿sí? Y no se genera de pronto enseñar a que las personas obtengan una alta autoestima en ellos mismos, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes, yo sé que acá hay muchas personas que se han marcado por miedos, por incertidumbres, por miles de falencias, ¿sí? Las cuales dentro del proceso de nuestra vida nosotros hemos ido que ir contrarrestando con todos estos miedos, ¿sí? Por eso el ejemplo que les daba yo a ustedes. Hay personas que en serio, estar con harta gente les genera esa tensión y les da mucho miedo, ¿sí? Hay personas que de pronto le tienen miedo a las alturas, ¿sí? Hay personas que de pronto le tienen de pronto miedo a la oscuridad, son todos esos temores que le tenemos, o llegar al tema de tenerle miedo a la soledad, ¿sí? Son muchas cosas y muchos aspectos que también pueden despertar toda esta parte y generar un bloqueo emocional en nuestra vida. ¿Listo? Bueno, sigamos con los síntomas retornando acá. La falta de motivación, sí, a veces como que uno que se despierta, ay no, qué pereza, qué sueño, qué mamera, ¿cierto? Nos toca continuar así, no, yo qué voy a hacer, ¿cierto? Entonces como que nos da hasta un desvanejamiento levantarnos de esa cama, ¿sí? Y mucho más cuando las cosas no nos están saliendo bien. ¿Listo? El agotamiento físico y mental también es otro de los síntomas que se puede ver allí, ¿sí? Y eso genera también problemas, que más adelante lo vamos a ver, y que está en la última viñeta, ¿sí? Y son esos dolores musculares que ustedes a veces dicen, ay, carajo, yo tengo como un miquito aquí subido en el cuello, ¿cierto? O cuando se nos generan esos calambres, o bueno, esos espasmos o esos lumbagos que a uno se le generan de pronto a veces porque tenemos mucho trabajo, ¿cierto? Y de pronto nuestro metabolismo genera ciertos problemas, ¿sí? En ocasiones hasta de pronto no generar esas defensas para contrarrestar esas infecciones, ¿cierto? Entonces, somos más vulnerables a ciertas enfermedades, ¿sí? A ciertos virus también. Y incluso a las cefaleas, es decir, a los dolores de cabeza. Pues, ay, Dios mío, qué eso, tengo un dolor de cabeza, ¿sí? Mire hasta dónde un bloqueo emocional influye en nuestra vida, ¿sí? En nuestra salud, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros tengamos como la oportunidad de mirar detalladamente si es necesario uno a veces desgastarse hasta llegar a tal punto de, mire, perder el equilibrio de nuestra propia vida. También hay otra parte y es ese desgaste mental y físico que muchas veces tenemos, ¿sí? Por toda esta parte. A veces cuando ustedes tienen un problema, hasta se desvelan por darle solución a esa situación.
Entonces hay que tener cuidado con todo esto, ¿sí? Yo a veces les digo a las personas que comúnmente comparto, vea, o sea, no se desgasten su vida, ¿sí? Porque la vida es solo una, ¿sí? Y tras del hecho para uno estársela mortificando, no vale la pena, no es como válido, ¿no? Sí, yo sé que de pronto nosotros a veces quisiéramos que las cosas no salieran perfectas, ¿sí? Incluso cuando somos personas perfeccionistas, a veces como que cuando las cosas no salen como las hemos pronosticado, o mejor dicho, nos echamos a la pena, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado, o sea, toda la vida sabemos que nada es perfecto, ¿sí? Tampoco es para que, mejor dicho, ahorita, no, es que la profe Angie nos dijo que no nos preocupáramos, que pase amor, entonces se me limiten a las cosas, no. Uno puede ir mejorando, pero también hay que tener como ese equilibrio también en no desgastarnos, tal vez innecesariamente en cosas que también no valen la pena. ¿Listo? Ya, eso sería, por último, lo que les había dicho, los cambios en los hábitos de sueño, ¿sí? Hay personas que de pronto esos mismos bloqueos emocionales hacen que su metabolismo funcione de diversas formas, es decir, hay personas que les da ansiedad comer, hay personas que por el contrario, el apetito se les quita, ¿sí? Hay personas que les da muchísimo sueño, como hay personas que no. Es dependiendo también los organismos de las personas. Ustedes saben que todos los cuerpos no se manejan de la misma forma. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o alguien que le quiera aportar a la clase? Les agradezco, ¿sí? Que de su punto de vista los escucho. Toca, profe, hacer el mapa conceptual, ¿no? Sí, señor. En Profe, buenos días. Buenos días. Profe, pues según lo que nos habla sobre el bloqueo emocional es manejar uno, pues cuando uno emocionalmente se bloquea, pues digamos es cuando de pronto empieza la inseguridad, ¿no? Al no estar uno seguro de las cosas, pues difícilmente nada le sale bien porque empiezan los nervios y eso le pasa a muchas personas, sobre todo cuando tienen que hablar en público, ¿no? Sí. O cuando tienen que de pronto llegar a, digamos, a enfrentar a una persona de cierto rango, una entrevista, de pronto laboral, pasa gente que es muy capacitada, pero va a una entrevista laboral y la misma inseguridad, esos nervios, se bloquea emocionalmente y de pronto llega y no da el rinde que debería dar, ¿no? Y pasa mucho con la gente en público, ¿no? Hay gente que no puede hablar en público, sencillamente empieza a tartabiar y pues es difícil porque se bloquea y una persona bloquea, pues nada, le ganan los nervios, ¿no? Sí, Entonces, señor. aparte, pues hay que saber a manejar y de pronto para algunas personas nos es más fácil, ¿no? Pero para otras personas es más difícil, pero pienso que pues somos organismos diferentes, ¿no? Sí. Yo les voy a contar acá una anécdota que a todos, si no crean, ustedes dirán, ay, no, pues la profe Angie, está chévere, que habla, no sé qué. No, al principio a mí me costó mucho y pasaba eso, don Pedrito, me pasaba eso y era que yo tartamudeaba. Entonces, con el tiempo, es como que tú aprendes a manejar todas esas emociones y esos miedos, ¿sí? Lo que yo les estaba diciendo acá. Todos acá, de una u otra manera, siempre tenemos un miedo, ¿sí? O una fobia, por así decirlo. Entonces, se nos presentan estos miedos y a veces, digamos que uno conectar, ¿cierto? Y dar una información no es tan fácil, ¿sí? Incluso también a veces por ahí me pasa y tartamudeo un poco. Pero es como un buen consejo, es uno cuando tiene que dirigirse a otra persona, digamos, uno hace la idea es que como seres humanos nadie es más que Es otro, perfecto. todos tenemos una Exacto. cabeza, dos brazos, dos piernas, somos iguales, que de pronto hay personas que tienen un rango más alto, sí, pero ellos de pronto empezaron por ceros también, entonces como uno ser para, o sea, como tener una seguridad, no, él puede ser el Julano, el doctor, y no hay que, pero no es más como ser mal que yo, entonces, ¿por qué le voy a tener miedo, no? Con respeto y todo, y eso le da a uno seguridad para de pronto poder no entrar con pánico, o sea, eso lo hago yo personalmente. Don Claro, Pedrito, claro, no, bien lo que dice don Pedrito, el compañero, bien.
Don Pedrito, usted dijo algo y es fundamental y yo quiero hacer una acotación de acá antes de que se me vaya la idea. Eso ponle que unos 5 años atrás, sí, yo era así, o sea, yo creo que es los mismos estándares que ha impuesto una sociedad, ¿sí? Y más el prestigio que se tiene en la misma. Entonces, digamos que nosotros vemos a un doctor, vemos a una persona de común y corriente, ¿sí? Entonces, yo alguna vez le decía a mi papá, papi, pero ¿por qué uno en la vida es así? Y él me decía, ¿así cómo? Le decía, porque es que uno, digamos, viene fulanito de tal, ¿cierto? Y tú le tiendes tapete rojo que porque es el doctor. Yo le decía a mi papá, papi, no, yo creo que los seres humanos somos iguales, ¿sí? Yo le decía a él, o sea, somos seres, y le decía eso, casualmente lo que dice don Pedrito, todos poseemos las mismas características. Entonces yo me daba cuenta que era más por el prestigio que se le daba dentro de una sociedad, pero si tú te das cuenta, todas las personas son iguales, lo que pasa es que nosotros de una u otra manera hemos estratificado a las personas, ¿sí? Y digamos, por esos estándares que se han impuesto, ¿sí? A veces nosotros nos creemos menos y de pronto a veces porque ellos han tenido un proceso y ya lo han alcanzado, ¿sí? A veces nosotros nos creemos inferiores, no, jamás, ¿sí? Yo creo que todos vamos como en un mismo caminar, ¿sí? Todos vamos en un mismo proceso que alcanzar, ¿sí? Cada quien lleva un sueño que cumplir, una meta que proyectar, ¿sí? Y acá el punto es aprender a no menospreciar a nadie. Ese punto también es súper válido, ¿sí? No a mirar por encima de las demás personas. Porque uno a veces piensa que porque está en el último escalafón de rango, ¿sí? Puede mirar y menospreciar a las personas. Aunque no quiere decir que todas las personas sean así, ¿no? Hay personas también que están en el curubito, ¿sí? Por así decirlo, y son personas de una calidad humana extrema, que tú dices, ay, ojalá, sí, tú hasta los vanaglorias, ojalá que cuando, si se me da la oportunidad, que uno sea así, de esa misma calidad humana, ¿sí? Aprender a confiar un poquito en nosotros, ¿sí? A veces yo creo que esa parte de aprender a confiar en uno mismo es una parte súper fundamental, ¿sí? Si nosotros aprendiéramos a confiar en nosotros mismos, aprenderíamos que cada proceso es único en la vida de las demás personas, ¿sí? Que usted no va compitiendo con nadie, ¿sí? Y no se generaría esa envidia porque uno muchas veces es como a compararse, ¿sí? Desafortunadamente a nosotros nos criaron así y dentro de nuestro contexto social también es así, ¿sí? A nosotros nunca nos enseñaron a trabajar en equipo, sino por el contrario, siempre vivíamos con esas comparaciones odiosas que lamentablemente lo que hacían sin darnos cuenta era vulnerarnos a nosotros mismos, porque empezando porque en nuestra crianza nos decían a nosotros, ay, pero si ve, fulanito de tal ya come y usted no, y usted ya está grande, ¿cierto? O fulanito de tal hace tal cosa, él ya hace el oficio en la casa y hace el almuerzo y usted todavía no lo hace, sí, esas comparaciones que lo que hacían era que uno fue madre, pero lo voy a hacer con todo ahí, no me va a ganar, ¿sí? Entonces como que nos comparaban y al mismo tiempo nos enseñaron algo y Animaban. es, exacto, nos enseñaron algo tan, no sé cómo decirlo, pero sí. Rivalidad. Exacto, a generar una rivalidad, ¿sí? Y incluso en casa también pasa. Su hermano a esa edad, mejor dicho, ya hacía todo y usted no hace nada, ¿sí? Es algo erróneo, ¿sí? Nosotros a veces no entendemos que cada proceso es distinto, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Tengan en cuenta esto de los bloqueos emocionales, ¿sí? Mira hasta dónde nos pueden afectar en nuestra vida. Y nada, sépanse que ustedes son personas con una convicción clara, ¿cierto? Que tienen una misión que cumplir, que todos los procesos son distintos, ¿sí? Si ustedes se dan de cuenta acá, como veíamos, nomás ahí en el Coraz de Sueños de Doña Marina, ¿sí?
ella ya tiene su casa, ya tiene su carrito, su familia, ¿sí? Y ahora quiere incluir en su proceso estudiar una carrera profesional. Y hay muchos que primero iniciamos cumpliendo el objetivo de obtener esa carrera profesional para poder tener una estabilidad económica, para tener de pronto una casita, un carrito, ¿sí? Si ustedes se dan de cuenta, todos los procesos son distintos, ¿sí? Y cada quien los acomoda a cómo se va desarrollando su vida, ¿sí? Entonces, ánimo, hay que seguir con las cosas, hay que seguir con todas estas situaciones, hay que creer y confiar siempre en nosotros, que antes de dar amor a los demás, ¿sí? O recibir amor de alguien, ¿sí? Debemos tener siempre claro ese amor propio, ¿sí? Y nunca me voy a cansar de decírselos porque es súper importante. Entonces, siempre a mirar Claro, qué profe. cosas sí son necesarias de pronto que nos quiten la paz y qué cosas hay que desafortunadamente desechar y dejar atrás, ¿sí? Hay que mirar en qué también nos estamos desgastando nosotros emocionalmente, si es válido hacerlo. Y si no, pues, chao. ¿Listo? A no dejar que de pronto ciertas emociones negativas interfieran en nuestra vida. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esta parte. Muchachos, no siendo más, desearles un feliz fin de semana. Siempre les digo a ustedes, estar con ustedes es tan cortico. Profe, gracias por la clase. No, a ustedes. Si alguien Profe, tiene muy alguna agradecido. dudita, Muchas gracias, profe. no, a ustedes. Gracias, profe. Si alguien tiene alguna Bonita dudita en tarde, este profe, Dios le momento, bendiga. igual, señora Nelly. Si alguien tiene, Profe, dime. ¿y la cartelera yo la hice? ¿Te mando ¿Listo? foto o Sí, cómo amor. hacemos? Sí, mándame bueno. las foticos. Listo, recuerden, antes de que se me vayan, recuerden ir armando su carpetica, irán echando los trabajitos. ¿Listo? Profesora, ¿y cómo hacer el Listo, mapa profe. conceptual? El mapa conceptual, ay, espérame a ver si nos deja hacerlo. Una pregunta. Un mapa conceptual es un esquemita, ¿sí? Donde tú das a conocer lo que entendiste de la clase. Es decir, espérame a ver si me deja. Si me deja hacer esto. Espérenme, o si no, espérenme, yo les busco acá rápido antes de que se me vaya. ¿Sí? Es una especie de cuadritos. Todavía ¿sí? tiene un Donde minuto. donde ustedes van a tener la posibilidad de crear estos mapas conceptuales, ¿sí? Listo, espérenme a ver si ya les puedo mostrar algo. Que mi celular a veces se pone muy lento. Es básicamente esto que están viendo acá en la pantalla. Entonces acá le vas a poner bloqueo emocional, ¿cierto? Y en esa partecita, en el centro vas a decir de qué se trata el bloqueo emocional. Acá de pronto algunos aspectos de cómo se genera un bloqueo emocional, ¿cierto? Y acá de pronto cuáles son algunos síntomas, ¿sí? ¿Qué síntomas me puede generar un bloqueo emocional? Profe, ¿será que nos puede dejar esto? Nosotros le escribimos por WhatsApp y nos explica bien, que de pronto se me olvida. Listo, dale. Si las personitas que de pronto requieran información, hagan. Y si no, la otra clase yo tomo unos minuticos y les explico, ¿listo? Profe, ¿será que me puede gracias, hacer por profe. WhatsApp? 311-865-6181. Ahí está. ¿Listo? Gracias, profe, Gracias, entonces profe. ya te lo envío.